Este protocolo IP tiene un conjunto de elementos que nos van a ayudar a nosotros a poder configurar o determinar un determinado marco de funcionamiento de nuestra red, ¿no? Eso es lo que vamos a ir trabajando nosotros y ahora vamos a explotar desde esta parte de la seguridad en redes. En algún momento yo hacía muchas críticas, por ejemplo, al tema de por qué la configuración de nuestras redes, por ejemplo, en este y en otros cursos les decía, si ustedes hacen desde su ventana de comandos, por ejemplo, hacen un ipconfig barra all, digamos, o al, ¿no? Entonces van a encontrar de que, a ver, hagamos un ejercicio así para que rompamos el hielo. Y me dicen qué máscara de red tienen en sus redes. Y lógicamente vamos a ver de que, y me dicen qué tipo de red tienen, que se puede asumir a partir de la máscara de red que están utilizando, ¿no? Lo propio pueden hacer. Si hay algunos que se están conectando desde el dispositivo móvil, entonces pueden utilizar algún comando o algún navegador que nos diga, por ejemplo, un huami.com, donde les va a decir quién soy yo, ¿no? Y el servidor este de Huami me va a decir qué dirección IP estoy utilizando y la máscara de red y todo lo demás. ¿Qué dicen? ¿Se animan? ¿Hay algunos voluntarios? A ver, mientras buscan y luego de unos 2 minutitos levantan la mano y me comentan qué es lo que han encontrado. Ya, mientras tanto, yo voy a proseguir con la parte teórica. Entonces, les decía de que todos estos elementos que hemos ido aprendiendo en las materias anteriores nos van a servir a nosotros de insumo, ¿no? ¿Para qué nos van a servir? Todos estos elementos, como sabemos el nombre de la materia, se llama Laboratorio de Seguridad en Redes. El principal objetivo de esta materia, entonces, va a ser estudiar cómo podemos brindar una mejor seguridad a la red, ¿sí? Pensando en cómo le vamos a brindar nosotros una mejor seguridad a la red, vamos a también buscar el objetivo de evitar que tengan éxito los ataques a los cuales pueda ser sometido nuestra red, ¿no? Generalmente estos ataques son realizados por personas maliciosas que quieren entrar a nuestra red con distintos propósitos, ¿no? El primero de ellos, digamos, es simplemente lograr tener acceso a Internet, por ejemplo. ¿A cuántos no nos ha pasado de que cuando nos encontramos sin un servicio de conexión, se nos acaban los megas, no hay Internet, prácticamente nos sentimos aislados del mundo, ¿no? En este tiempo. Y todo el mundo quiere buscar una red para conectarse y pobre del administrador de la red que no haya puesto algo de seguridad en su red, ¿no? En minutos, en segundos cae porque muchísima gente se conecta a los servicios para justamente descargarse algunos archivos, hacer todo lo que necesita hacer con una conexión a Internet. Entonces, nuestro propósito va a ser justamente evitar que estos ataques maliciosos logren acceder a nuestras redes, ¿no? Y en esto de nuestras redes hablamos, lógicamente, de la red interna de la organización donde nosotros estamos, ¿no? Ya sea que estemos trabajando o en este caso en la universidad, nosotros vamos a... eh, hay un compañero que intenta entrar, apenas está entrando ahí.
Se sale. No sé si su señal está muy débil. Bueno, sigamos. Entonces, para esto nosotros entonces vamos a tener una dura tarea. Ustedes han visto de que al principio han estudiado, por ejemplo, las redes con clase, las redes sin clase, la división de las redes, ¿no es cierto? Y a esto viene colado, por ejemplo, lo que les preguntaba hace un momento, el tema del uso de la máscara de red, ¿no? Y ahora vamos a seguir revisando, digamos, cosas en nuestra red, ¿no? El primer tipo de ataque que nosotros tenemos básicamente es el que la gente intenta primero conectarse a nuestra red. Lógicamente, este siempre va a ser el primer paso y siempre debemos estar un paso más adelante de aquellos personajes que quieren hacer daño a nuestra organización, ¿no? Y empezábamos la discusión o la presentación del tema y les decíamos, si es que seguridad en redes es igual o es diferente a ciberseguridad. En realidad, la ciberseguridad es una cosa más grande que la seguridad en redes, ¿no? Y como dice ahí en el texto, la seguridad en redes podría considerarse un subtipo de la seguridad, de la ciberseguridad, que se ocupa particularmente de la seguridad. Ahora, ¿quién? La seguridad en redes se preocupa de la seguridad del perímetro digital de una organización. ¿Qué quiere decir esto de perímetro digital? Quiere decir que se va a ocupar de brindar la seguridad dentro de la área de la organización, ¿no? Es decir, a ver, preguntitas. ¿Quién se acuerda? Ustedes han llevado ya cableado estructurado, ¿no es cierto? Han llevado también conceptos de tipos de redes y clasificación de las redes de acuerdo a su tamaño. ¿Quién se acuerda qué tipos de redes hay de acuerdo a su tamaño? A ver, tiremos la piedra. A ver, ¿a quién? Henry. Ajá, esas, de acuerdo a su tamaño, ¿no? Sí. Y entonces Henry Ruiz, de acuerdo al tipo de conectividad, ¿cómo se clasifican las redes? ¿Alguien que quiera ¿Y qué responder sería a según eso? topología? De acuerdo al tipo de conexión, conectividad que nos da la red. ¿Y qué no es la topología? Ese que es estrella, bus. No, esa es la organización de la red. La LAN, MAN, WAN, eso. Esas son de acuerdo al tamaño, ¿no ves? O el área física que cubren. La LAN, digamos, es de área local, la MAN metropolitana, la WAN es de área extensa, ¿no? Cuando queremos interconectar estas redes, La CAN también. ¿qué tipo de conexión se utiliza? ¿O qué tipos de elementos, digamos, vamos a decir así, para conectarlas? ¿Se acuerda que hablábamos hacer un poquito de remembranza de una materia que se llama teoría de la comunicación y señales, por ejemplo? Hablábamos de que algunos elementos son los guiados, no guiados, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, de acuerdo a eso, ¿qué tipo de redes hay? Hay un tipo de red que se llaman cableadas, ¿no? Que utilizan cables para interconectarnos. ¿Se acuerdan? Y la otra, ¿qué es? Ahí hay dos tipos, ¿no?
La inalámbrica igual, Inge. Ajá. La inalámbrica sería la segunda, ¿no? Y la fibra La óptica. cableada, ¿perdón? La fibra óptica. Sí, la fibra óptica es dentro de las que están cableadas, ¿no? Las que utilizan, digamos, un cable para podernos dar la conectividad. En este caso estaría, por ejemplo, las dentro, hablando un poquito más específica, haciendo la descripción de esos tipos de conexión, digamos, cableada, utilizamos el cable UTP, ¿no es cierto?, para conectar las redes, que ahora nos da una conectividad de entre 10 megabits hasta 1000 megabits, ¿no es cierto? Y un poco más. Entonces, las de cable, pero también existen las que no utilizan, digamos, electricidad, como los cables de cobre que acabamos de hablar. Entonces, hay estas que son las de fibra óptica, que bien lo decía Demis, ¿no es cierto? Que son los cables de fibra óptica. Pero, bueno, están esos dos y las conexiones inalámbricas, ¿no es cierto? En distintos tipos. Una de ellas, por ejemplo, es la que utilizamos normalmente y quizás en este momento ustedes están conectados a través de una red Wi-Fi, que es uno de los tipos de redes inalámbricas, ¿no es cierto? Luego existen otros, por ejemplo, como las conexiones satelitales, las señales de radio también que nos permiten establecer una conectividad para nuestras redes. Fíjense entonces, en todo este ámbito, ¿no? En las formas de cómo podemos conectarnos a una red, pensamos en los cibercriminales, por ejemplo, y decimos, ¿cómo podría conectarse alguien a una red si es que todos sus elementos de conectividad serían cables? Necesariamente este señor, para poder entrar a nuestra red, por ejemplo, tendría que tener o tendría que infiltrarse en el edificio, ¿no es cierto? De alguna manera. Si no, no hay forma de conectarse a la red. Pero, cosa contraria sucede cuando hablamos de redes que son inalámbricas, ¿no? Las redes Wi-Fi. ¿Por qué? Porque por más que tengamos paredes en nuestra casa, la señal que utilizamos de la red Wi-Fi pasa nuestros muros, inclusive llega hasta la esquina de nuestras casas en algún momento, ¿no? Entonces, fíjense que esto da la ocasión a aquellas personas inescrupulosas para poder intentar entrarse en nuestra red. Entonces, todos estos elementos nosotros debemos empezar a considerarlos, ¿no? Y decir que tenemos que empezar a considerar elementos que empiecen a hacer de unos muros de protección en nuestra red para que justamente esté protegida, ¿no? Y justamente con la red, por ejemplo, ¿qué es lo que nuestras organizaciones tratan siempre de proteger? Son los datos. Entonces, si alguien entra a la red, entonces directamente ya tiene una puerta abierta, es como que la puerta de nuestra casa está abierta y eso es como una invitación, ¿no? Para las personas a que puedan entrar y mirar qué hay. Entonces, y ver qué datos tenemos, qué datos le pueden servir a nuestra competencia o a otros usuarios para poder explotar esos recursos, ¿no? Y vamos a ir justamente haciendo este análisis para poder pensar principalmente en, inicialmente, digamos, cómo funciona primero la seguridad en la red. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para brindar un mejor acceso a nuestra red? ¿Sí? Dentro de todo esto, lógicamente, ya hemos hablado de la red, ustedes son capísimos. Hay varios algoritmos desde el momento de la configuración, por ejemplo,
Cuando nosotros en el momento de configurar una red utilizamos conceptos como subnetting, VLSM, por ejemplo, para empezar a segmentar nuestra red y a subdividirla, inclusive entre los mismos usuarios de nuestra red. ¿Cuántas veces no hemos deseado nosotros de estudiantes estar en la red de los docentes, por ejemplo? ¿No? ¿Y qué tal las ventajas que hay entre estar conectado o no estar conectado a la red de los docentes? Entonces, tendrá algunos beneficios, algunas limitaciones. Lógicamente, eso lo van a determinar los administradores de nuestra red, ¿no? Pero desde ahí empieza el tema de la seguridad de nuestra red. Entonces debemos ir tomando en cuenta diferentes aspectos. Ya hace un momento alguno de los compañeros nos dijo, por ejemplo, de que tenemos que tener un control de acceso a la red. Muy bien dicho, es uno de los elementos básicos que deberíamos tener cuando les pedimos que a cualquier persona que se quiera conectar a nuestra red utilice un nombre de usuario y una clave, ¿no? Pero esto será suficiente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han compartido, por ejemplo, su nombre de usuario y su clave para que alguien más se pueda conectar a la red? ¿Ninguno? Quizás nunca lo hayan hecho ustedes, ¿no? Pero hay otras personas que sí lo hacen. En su casa, por ejemplo, cuando ustedes tienen una recepción, tienen una reunión, llega algún pariente, un amigo, tienes wifi, pásame tu clave, ¿no? ¿Y qué hacen? Le comparten la clave porque son muy buenos amigos y piensan que nunca van a hacer nada malo y entonces desde ahí empezamos con los temas de seguridad, ¿no? Entonces hay que ir viendo o revisando algunos conceptos que nos van a permitir ayudar o distribuir de mejor manera, organizar de mejor manera nuestra seguridad en nuestras redes. Si bien parece algo muy elemental, pero es complicado a la hora de que cuando hay varias personas, digamos, que se conectan a la red, no hay problema si nosotros solamente estamos, pero qué tal que nuestros vecinos sepan nuestra clave, ¿no? Y algunas veces nuestra velocidad de conexión va bajando, ¿no? Entonces, ahí es importante tener un control de acceso. ¿Cuántas veces ustedes han revisado si es que en su router están conectados solo los usuarios que están autorizados? Supongamos que en su casa hay 10 miembros y los 10 siempre están conectados. Por más, o siempre hay 10 miembros, por más que 3 o 4 miembros de la casa hayan viajado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, no? ¿O cómo podemos controlar esos elementos? Ahí es importante tomar en cuenta, ¿no? Esos elementos. ¿Qué otros aspectos podemos tomar en cuenta a la hora de pensar en la seguridad en las redes? Algo que les decía hace un momento, que está ligado a este elemento que vamos a comentar en este momento, la segmentación de la red, ¿no? ¿Por qué deberíamos segmentar la red? Segmentar la red quiere decir dividirla, la red, en pequeñas partes, ¿no? Lógicas o pueden ser físicas, para que podamos tener un mejor control de las personas que se están conectando a nuestra casa. ¿Ya han hecho la prueba de verificar cuál es su máscara de IP? ¿Alguien me la puede escribir en el chat o me la dice por este medio?
Bueno, cambio la pregunta. ¿Quién sabe la máscara de una red de clase C? Bada También 24. clases. ¿Ah? Bada 24. Ajá, barra 24. Ah, ya, barra 24 es la respuesta. Está bien, ya. Quiere decir que 24 bits de los 32 que normalmente hablando de una IPv4, ¿no? Solemos utilizar para la subred y los 8 bits restantes son para Los hosts. los hosts, ¿no? ¿Y esos 8 bits a cuántas computadoras nos equivale? ¿Quién se acuerda? 255 ya. No, 56. Sería 256, ¿no? Pero siempre descontamos dos elementos, que Sí, es el 254. primero y el último, ¿no? ¿Se acuerdan para qué sirve el primero y el último? Uno es el identificador y el otro es el broadcasting, creo. Exactamente. El primero es el identificador de la red, el ID de red, y el otro es la dirección de broadcast, ¿no? Menos esos dos. Entonces, los 256 nos dejaría como para usar en las IPs válidas de las máquinas desde la 1 hasta la 254, ¿no ve? Fíjense ahora que estos elementos que tenemos, si ustedes en algún momento cuando volvamos a la presencialidad, vamos a jugar con estos datos y vamos a hacer un escaneo en algunas redes o en algunos laboratorios que vamos a hacer, van a ver ustedes de que hay algunas redes, por ejemplo, que utilizan esta clase C. Y principalmente nosotros, si revisamos en nuestro router, por defecto, Entel nos deja una máscara de red de este tipo. ¿Qué quiere decir? Si lo decimos en decimal, por ejemplo, la máscara de red va a ser 255, 255, 255.0, ¿no? ¿Y cuántas conexiones tenemos en nuestra casa? 5 equipos, 10 equipos. ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos familiares tienen en su casa? ¿Cuántos son? 5, 5. 6, 7, 5. 5. ¿Cuántos dispositivos tiene cada uno en su casa? 3 celulares, uno para cada uno. Uno para cada uno, digamos, son 3 celulares. Alguien que tenga una computadora, digamos, o tenemos 2 computadoras, son 5, son 6 equipos, digamos. Pongámosle La el tele, doble. ¿Cuántos? la tele también. Ah, la tele también. Oh, bárbaro. ¿Qué más? Bien. Ya, sumando, pero equipos ya de distinta índole, vamos a decir que, digamos, tenemos 10, 12, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos un espectro para asignar IPs de 256 IPs o 254, acabamos de decir? Y yo tengo solo 12 equipos y nunca más cambia. ¿Qué va a pasar? Que todo ese resto de espacio lo estoy subutilizando, ¿no? Entonces, de tal manera que necesite hacer una optimización en mi red, por ejemplo, y aquí sí tengo que segmentarla, ¿no? O hay personas que, por ejemplo, o de por ahí en la casa donde vivo, hay algunos inquilinos, hay algunas personas que quieren compartir mi red, pero yo no les quiero dar todo el 100% de mi ancho de banda, por ejemplo. Yo quiero darles menos ancho de banda, porque por ahí no pagan, digamos, o si pagan, pagan poquito, ¿no? O diferentes características, o como hacemos en la universidad. Los estudiantes tienen acceso a muchas cosas, los docentes también, pero por la privacidad de sus computadoras que tengan en otra red, los administrativos también en otra red, los investigadores en otra red, y así los vamos dividiendo, ¿no? A cada uno en pequeñas redes, agrupándolos por el tipo de tarea que cada uno de ellos desarrolla. Entonces eso a nosotros nos va a permitir
organizar de mejor manera y saber quiénes a través de sus IPs está desarrollando determinadas actividades, ¿no? Por ahí algunos están intentando hackearnos la red, digamos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta, no? Todos esos elementos nosotros los vamos a ir viendo y analizando. Y justamente uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta entonces para poder brindar una mejor seguridad en nuestra red es este aspecto, la segmentación de la red. Ya más adelante, mientras vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo podemos darle nosotros una mayor seguridad utilizando estos conceptos, ¿no? Otro que ya también hemos comentado un poquito hace unos minutos es el tema de la seguridad perimetral. Esta seguridad perimetral es cómo podemos tener un determinado grado de seguridad. Aquí sí, una seguridad física en el perímetro de nuestros servidores, de nuestro data center, ¿no? Esto no pasa en nuestras casas, pero sí, por ejemplo, ¿quiénes pueden conectarse al router, por ejemplo? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Qué elementos puedo utilizar, por ejemplo, ¿no? Para validar la seguridad física. Ustedes han ido el año pasado a Tarija, ¿verdad? No, este semestre pasado. Y con seguridad que han visitado el data center de la Juan Vicente Saracho. ¿Cierto? Les hablo a los que han ido. Hola, Sí, hola. sí. Sí. Sí, ¿Qué medidas de seguridad física tenían en el data center de la U? Reyes. Rey. Reyes. Jesús también ha ido. Mentira, dije yo. Reyes no ha ido ¿No ahí. has ido? ¿No has ido? ¿Quién estaba en, No, en la lista? Le sobraba nota, dice. Nada de galado, dice. Dana, no sé quiénes más han Julio. ido, ¿no? Pues, Julio. Saldías también creo que ha ido, ¿no? ¿Dónde está? Sí, ahí de hasta Tejada, digo. Ha grabado su Nada, blog, dice. ya. Le ¿Qué paso el dices? link al grupo. Dice. Ya, fíjese que todos esos elementos, por ejemplo, que nosotros tenemos en algún momento que considerar, ¿no? Hay algunos accesos, por ejemplo, a servidores que están blindados, no es fácil acceder, inclusive están protegidos de contra inundación, están protegidos, súper protegidos contra descargas, contra, eh, por ejemplo, que se corte la electricidad, Incendio, güey. contra incendios. Hay una protección inmensa, ¿no? No nos olvidemos de que en un data center se guarda prácticamente toda la información de la oficina, de la empresa, y si es una empresa de TI, por ejemplo, de tecnologías de información, guarda la información de muchas otras empresas. Entonces, fíjense que es súper importante que se tenga una seguridad física, ¿no? Claro que yo también he ido a algunos que están igual que el laboratorio de informática, ¿no? No tienen nada de seguridad, ni cámaras, ni nada. Pero es importante y vamos a estudiar un poquito más adelante cómo deberíamos o qué condiciones de seguridad perimetral o seguridad física deberíamos darle a nuestras redes, ¿no? Y dentro de estos, lógicamente, hay algunos elementos que ya hemos visto en redes 1, en redes 2, en redes 3, ustedes han configurado inclusive algunos sistemas de protección, como los firewalls, por ejemplo, ¿no? O han debido escuchar hablar de los IDS, de los IPS también. Entonces, cada uno de estos elementos nos ayuda
a identificar o saber si es que estamos siendo sometidos a algún tipo de ataque, ¿sí? Esto nos va a mandar a nosotros una alerta. Otro elemento a considerar en la seguridad en las redes va a ser el cifrado de datos, ¿no? ¿Quién me puede decir a qué se refiere este tema de cifrado de datos? O alguien me ayuda a leer. 3 compañeros que lean un párrafo cada uno, por favor. ¿Cuál es cifrado de datos? Sí, adelante. La cifra de datos, la confidencialidad y la integridad están garantizadas con el cifrado de datos, ya que los datos en tránsito o en reposo se cifran y utilizan una clave. Existen dos tipos esenciales de cifrados: la encripción simétricas y las asimétricas. Nadie más, no se anima. Yo voy a continuar ahí. Ya. La simetría consta de una única clave que se comparte entre el emitente y el receptor, siendo descifrada en menor tiempo que la asimétrica, la cual emplea dos claves, una pública y una privada, para descifrar la información, haciéndola menos vulnerable. Ya. ¿Continúe? Yo quiero continuar. Ya. Bueno, yo. Siga. Bueno, En trámites bancarios necesitamos que el ingreso de la sesión sea confidencial, por lo que se usa un cifrado simétrico y para asegurar la autenticidad de la página web. Se emplea un cifrado simétrico para que se intercambie de manera segura las claves del cifrado simétrico de esa sesión. Ya, gracias. Noten que de manera general, este concepto del cifrado básicamente se trata de encriptar la información, es decir, ocultarla, la información, para que pueda viajar por distintos medios, ¿no es cierto? No nos olvidemos de que toda la información que tenemos en las redes es pasible a poderla capturar en algún lugar, en algún espacio, mientras está transitando por la red, ¿no? Y lógicamente podría llegar esto a manos de personas inescrupulosas, y para esto nosotros debemos asegurarnos que nuestra conectividad esté cifrada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a poner algún grado de encriptación para poder transmitir la información de los datos a través de la red. Uno de los ejemplos clásicos, digamos, que utilizan este cifrado de datos, básicamente son los bancos, ¿no? Porque cada día, pese a que se está cifrada la mayor cantidad de información que los bancos pueden y utilizan para poder realizar y garantizar que las transacciones de sus clientes sean lo más confidencial posible, hay vulnerabilidades todavía en distintos aspectos, ¿no? Cosa de que escuchamos muy seguido de que a tal banco le hicieron tal cosa, ¿no? Entonces, estos detalles son importantes que nosotros los vayamos considerando, ¿ya? Poco a poco vamos a ir avanzando nosotros en el desarrollo de nuestra materia. Noten que ciberseguridad, entonces, hemos dicho que es un concepto mucho más grande que el tema de seguridad en la red.
Y para tratar de abarcar un poquito más en el desarrollo de la materia, yo me he permitido modificar un poquito el contenido. Vamos a avanzar de una manera rápida. La primera parte, en realidad, no es que no vamos a avanzar. El contenido planificado para esta materia de laboratorio de seguridad en redes. Vamos a ver todos los conceptos y al final de este documento, no sé si algunos ya han llegado al final de esta red, de este documento, van a encontrar que, bueno, en algún lado, no, hay una tarea, ¿no? Donde ustedes tienen que investigar algunos puntos de los que se habla de manera resumida aquí en este documento. Si necesitan, me preguntan, yo les voy a facilitar algunos libros relacionados con la temática. Ayer estaba revisando, por ejemplo, un libro sobre solamente algo de 300 páginas, solo sobre IPS e IDS, ¿no? Que es algo súper interesante con una serie de algoritmos que nos van a permitir a nosotros tratar de proteger nuestra red, inclusive identificando desde dónde son los posibles ataques, ¿no? Entonces, en la plataforma tenemos registrado de que ustedes puedan hacer una investigación sobre un tema en específico que se da en la tarea, para lo cual les voy a pedir que ustedes lean detenidamente esta introducción y luego repasen los conceptos en la plataforma, ¿ya? Y bueno, respondan a la tarea. Yo les voy a pedir que me tengan un poquito de tolerancia esta semana, porque va a ser un poquito irregular, ya más o menos cerrando la sesión del día. Debido a que tengo unas urgencias que realizar y lógicamente vamos a tener en lo posible las sesiones virtuales en esta semana para que no nos perdamos de nada. Les voy a pedir que estén muy atentos a todas las actividades que vamos a desarrollar. La próxima clase vamos a presentar todo bueno, el listado de todos los elementos que vamos a desarrollar en nuestra clase, ¿ya? Y les voy a pedir que participemos activamente de todas las actividades y al final de la materia, en la segunda parte, digamos, cuando terminemos la parte todo lo que es laboratorio de seguridad en redes, vamos a hacer una pequeña introducción a la parte de ciberseguridad, que es otro mundo muy interesante, donde vamos a necesitar de que ustedes vayan instalando también o preparando sus máquinas. Ya para el desarrollo de esta materia vamos a requerir de que ustedes tengan instalada en su máquina básicamente algún virtualizador como VirtualBox, por ejemplo, para que hagamos prácticas de redes, para algunos ejercicios muy cortos que tengan instalado Packet Tracer o que también tengan instalado GNS3 para nuestros laboratorios y virtualización de algunos sistemas operativos, Windows, alguna distribución de Linux y al margen de que también tengan Kali o Parrot, ¿ya? Cualquiera de las dos. Y otro Linux, aparte de esas dos. De una de las dos, de Kali o Parrot. Entonces vayan recopilando su información para que puedan ir virtualizando, preparando sus maquinitas también. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, eso sería todo. Inge, disculpa. Adelante. Hay una investigación en Moodle. Cualquier tema elegimos. ¿Vale repetir? Digamos, si yo tengo un tema igual que mi compañero. En la tarea dice que ustedes pueden elegir del contenido que se les está mostrando ahí, tienen que
elegir estos temas, ¿no? ¿Están viendo la pantalla de la plataforma? De este listado de temas. El PDF. No, el PDF nomás. No está compartiendo eso. Ah, ya. Perdón, voy a cambiar entonces el modo de compartir. Ya, en esta pantalla les decía, a ver, lo vamos a hacer un poquito más grande quizás para que se vea. Y hay una actividad, ¿no? Dice, elija un tema del siguiente listado y desarrolla una investigación detallada tomando en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que van a investigar? Por ejemplo, definiciones y conceptos. ¿Sobre qué? Algunos de estos temas. Puertas de enlaces seguras, gestión unificada de amenazas, la protección de puntos finales, la prevención de la pérdida de datos, las redes privadas virtuales, la seguridad en la nube, el control de acceso, sistemas de detección y prevención de intrusos, firewalls, el cifrado de datos, la seguridad perimetral. Prácticamente es algunos conceptos que hemos comentado hoy día, ¿no es cierto? Desde control de acceso, segmentación, seguridad perimetral y todos esos datos. Está prácticamente un pequeño resumen en el PDF que acabamos de revisar. ¿Y qué van a hacer ustedes entonces en la investigación? Supongamos que yo voy a hablar sobre sistemas de detección y prevención de intrusos, por ejemplo, ¿no? En la parte donde dice definiciones y conceptos, entonces yo voy a hablar qué son estos, qué son los sistemas de detección, qué son los sistemas de prevención de intrusiones, cómo funcionan, cuál es el objetivo de estos, de este tema, ¿no? ¿Para qué sirve el sistema de detección? ¿Cuándo se usa un sistema de prevención? ¿No? ¿Para qué sirve? Todos esos elementos voy a enunciarlos en el documento, ¿ya? ¿Y qué tipos de herramientas existen o modos de utilizar existen para los IDS, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, IDS, IPS, y muchas veces los firewalls y los routers traen una librería, un conjunto de librerías que nos permiten hacer esta tarea. Pero hay software especializado también que nos permite a nosotros trabajar sobre el tema de la detección y prevención de intrusiones, ¿no? Entonces, todo eso lo voy a leer y revisar. Y al mismo tiempo voy a buscar 3 ejemplos de aplicación de esa herramienta, ¿no? ¿Cómo podría yo utilizar esa herramienta para poder detectar los intrusos? Y decir, por ejemplo, que con el router tal hay una librería, hay un apartado tal que tiene un IDS, ¿no? Y explicarlo cómo funciona. Este documento lo debo preparar, creo que en el enunciado dice, estaba tomando en cuenta que debería decir, pero no dice, lo vamos a desarrollar más o menos en una extensión de al menos entre 3.000 y 5.000 palabras, ¿ya? Equivale más o menos esto en palabras, porque ya les decía yo la vez pasada que hay algunos capos, capísimos, que les dije, vamos a hacer la investigación en 10 hojas, y me han puesto 8 hojas de fotos y 2 hojas de texto, ¿no? Entonces, no está cerrada la posibilidad a que ustedes puedan incluir imágenes, puedan incluir ayudas visuales y todo lo demás, pero en texto va a estar restringido entre 3.000 y 5.000 palabras, ¿ya? Pueden utilizar una hoja carta o esto está programado para que me lo presenten el miércoles 31, ¿no?
Me avisan, si el tiempo es muy corto, también podemos ampliarlo, que lo presente, digamos, para el próximo lunes. Yo no tengo problema, ¿no? Pero vamos buscando y seleccionamos. Ahora, si por si acaso ahorita en el curso tenemos 22 alumnos, ¿no? Entonces, de los 22 menos yo, digamos, son 21. Quizás no están todos al 100%. Entonces, van a haber al menos 2 grupos o 2 personas que tengan el mismo tema, ¿ya? Pero va a ser una rara coincidencia que 2 amigos elijan el mismo tema, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar esta vez para que ustedes lo elijan y complementamos con los trabajos que hagan los equipos que tienen duplicado, ¿no? Y vamos a ver de que la próxima semana hagamos una presentación en no más de 10 minutos para cada grupo, ¿no? De una de estas 2 herramientas. Si le doy 10 minutos a cada uno, necesitamos 1 hora y media. Va a ser cabalito para que en una clase hablemos sobre todos estos conceptos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está clara la tarea? Hola, hola. Sigue. Ya. Entonces, quedemos ahí, chicos. Ya saben, tienen la tarea para presentarla y si quieren que la amplíen, me avisan. ¿Listo? Entonces lo vemos. Y si, como se ve que se va a poner color de hormiga este semestre con las movilizaciones, esta va a ser nuestra plataforma. Les voy a pedir les voy a mandar otro enlace para que también se agreguen al curso. ¿Listo? Bueno, Inge. Bueno, Bueno, chicos, si no tienen otra pregunta, les agradezco mucho participación y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Pueden dejarlo, permiso. Hasta luego, chicos. Que tengan lindo inicio de semana y un excelente semestre. Esfuércense un poquito y van a aprobar todas sus materias. hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.